hacer una especie de resumen de la genealogía. Ya revisamos las 20 descendientes de Adán hasta Abraham, pero vamos a buscar encontrar unas diferencias. Hoy sí vamos a tratar de las diferencias entre estas genealogías y enseñanzas prácticas para que nos queden bien presentes. Así que vamos a mirar algunas diferencias en cuanto al linaje de Set y de Caín. Así que un segundito. Entonces, básicamente sabemos que Dios, después de la muerte de Abel, buscó que su plan siguiera, y eso fue a través de Set. Así que toda la genealogía se da entre los descendientes de Caín, que fue el que asesinó a Abel, y esa nueva, se puede decir, remanente que Dios buscó para que continuar su plan de salvación para la humanidad a través de Set. Y estas son las dos genealogías de donde desprende toda la humanidad. Y podríamos decir que el linaje de Set fueron los que obedecieron a la palabra del Señor, los que fueron obedientes, los que avanzó en el cumplimiento del plan de salvación. Por ahí se dio todo el plan de salvación del Señor y fueron obedientes a ese plan, a las instrucciones del Señor para que pudiera llegar hasta el Mesías. Y el otro, podríamos decir que es el linaje de Caín, donde desde el principio desafiaron la voluntad de Dios, donde fueron perseguidores del pueblo escogido, donde obstaculizaban toda la obra de salvación del Padre Celestial. Siempre se opusieron a él y trataban de hacer sus designios como bien le pareciera, que era una característica propia de todos los seres desobedientes a Dios, es no obedecer sus instrucciones, sino hacer lo que bien le parece y oponerse más bien al plan de salvación. Y estas dos genealogías tienen diferentes comienzos. Y como dicen por ahí, lo que mal empieza, mal termina. Así que las probabilidades se incrementan cuando hay un mal comienzo. Y veíamos que la genealogía de Caín empezó bastante mal. Y todo inicia cuando un ser se decide distanciar de la presencia del Señor por causa del pecado. Lógicamente, trata de ocultarlo, trata de simplemente no acatar la disciplina del Señor, sino que se aleja. Y eso es lo que vemos a través de Caín, pero también pasa hoy en la actualidad con todo el que está en pecado. Lo que primero busca es no dejarse disciplinar, sino hacer lo que bien le parece y hacer su propia voluntad. Así que la genealogía de Caín empieza con ese alejamiento de la presencia del Señor, como lo dice Génesis 4:16. Nos dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Y esto el Señor en diferentes partes de la Escritura lo afirma, que todo el que te aleja del Señor tendrá sus consecuencias. Así que, como dice el Salmo 73:27, dice, perecerán los que se alejan de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Eso es algo bien claro con todas las personas que se alejan del Señor. Definitivamente perecerán, y no solamente físicamente, sino eternamente. Así que la única forma de salvación es a través del Señor Jesucristo, buscando del Señor hacer lo que el Padre dice que hagamos. Jeremías 17:5 también nos dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y se aparta su corazón del Señor. Entonces, aquí vemos otra característica interesante. No solamente las personas se apartan del Señor, sino que están confiando en su propia fuerza, en su propia capacidad para salvarse o tener una vida eterna, y eso es algo completamente imposible, o que confían en seres o en cosas diferentes a nuestro Padre Celestial, y eso se llama idolatría.
Así que sabemos que todo el que es idólatra será condenado, así como el que se vuelve o se cree su propio Dios, el Dios de su propia vida, y lógicamente todos estos perecerán. Génesis 5:3 nos habla, perdón, antes de eso, vemos la diferencia de Set, donde Set, vemos una diferencia que él empieza con Dios. Fue obediente desde el principio a los mandamientos de su padre de Adán y lógicamente de Dios. Génesis 5:3 nos dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Así que, como entendimos, Adán en su momento recapacitó, se arrepintió, trató de seguir y criar a su hijo conforme a su imagen y lógicamente a la imagen de Dios, porque Adán había sido hecho a la imagen del Señor. A pesar de haber pecado, vemos que todos llevó esa palabra, ese testimonio a su hijo, y Set creció conforme a la imagen de su padre, que era el reflejo de lo que el Señor había hecho de él. Así que vemos que Set trató de ser obediente al Señor. Deuteronomio 4:7 nos dice, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Y aquí este pasaje lo incluyo porque a través de la oración es que nos acercamos a Dios. No podemos estar cerca de Dios si no estamos orando. Es el mecanismo de acercamiento, de proximidad al Señor, es a través de la oración. Y eso es lo que hace característico a su pueblo, un pueblo que ora a Él, que lo consulta a Él, que confía en Él y que tiene esa proximidad permanente con el Padre Celestial. Así que la oración es el medio donde podemos acercarnos al Señor. El Salmo 1:1-2 nos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Entonces la persona que está cerca de Dios no solamente le habla, sino que está atento a escuchar la palabra del Señor a través de la palabra. Toda su vida se basa en buscar consejo en su palabra, más no en los hombres. No trata de complacer a los hombres, sino trata de escuchar directamente la voz del Padre Celestial. Así que aquí es un inicio importante que tenemos, caracterizado por estas dos genealogías, unos que se alejan del Señor y otros que buscan acercarse a través de la oración y el estudio de su palabra. Son los mecanismos que tenemos para acercarnos al Señor, buscarlo, y todo el que ha conocido al Señor debe tener un deseo ferviente de conocer a su Padre Celestial a través de estos dos mecanismos, la oración y la palabra. De estas dos genealogías podemos hablar también de que tienen diferentes estilos de vida. Entonces, empezamos hablando de sus inicios, pero el desarrollo de su vida son completamente diferentes los unos a los otros. Y una de las características que encontramos en la genealogía de Caín era su egocentrismo. Son personas que solamente piensan en sí mismo, persiguiendo su propio éxito, su propia felicidad, buscando complacerse, simplemente buscar que el mundo les sirva a ellos a través de los logros en diferentes aspectos. Y eso es completamente distinto a los que son del linaje de Set o de los escogidos del Señor, donde todo lo que se busca es glorificar al Señor. Y son dos cosas completamente diferentes, y es algo que nos tenemos que preguntar nosotros hoy en día. ¿Estamos buscando éxito para tener fama, riquezas, fortuna, reconocimiento? ¿O simplemente estamos haciendo las cosas para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial? Para saber en qué genealogía estamos, de quién somos descendientes.
Así que es una gran diferenciación entre las dos ramas. Y vemos el caso de Enoc precisamente descendiente de Caín, donde a su hijo y a la ciudad le pone el mismo nombre. Recordamos este hecho, donde precisamente cuando uno le pone una ciudad de uno de sus descendientes, es para exaltarlo, para honrarlo, para que todo el mundo lo identifique. Sabemos que eran grandes guerreros, grandes luchadores, pero todo era para la gloria personal y en ningún momento se buscaba la gloria del Señor. El otro caso es el caso de Lamec, también personaje de esta genealogía que estudiamos, de los más famosos, pero no por la buena fama, sino por todo lo contrario, como decíamos, fue el que empezó el adulterio, el que tuvo dos esposas, el que por cualquier cosa formaba pleito, que nos habla de que simplemente por una pequeña herida que le causó a un joven lo mató. Y de esto se hacían unas canciones, se hacían alegorías a esta reacción violenta que tenía Lamec. Y vemos que todos sus hijos y todas las descendientes estaban dedicadas básicamente al derroche, a la vanagloria a través de sus hijos, que eran un poco bohemios, pero que todas las canciones y todo lo que se empezó a hacer en ese momento era para exaltarse a sí mismo. Entonces, una característica de estos descendientes de Caín. En Génesis 11:4, vemos el caso de la Torre de Babel, cuando dice, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Entonces, ve uno aquí como el interés era simplemente tener fama, éxito, reconocimiento, pero el Señor para nada lo nombra. Entonces, estas personas que solamente buscan bienestar, honor, poder y fama, son los descendientes de Caín. Y como le digo, los descendientes de Caín no solamente fueron en esa época, es toda una generaciones y generaciones donde tienen este tipo de características que los vemos hoy en día, que buscan tener el poder a cualquier costa para beneficio propio. Y esto creo que tenemos muchos ejemplos el día de hoy. Miremos ahí en Judas 1, del 11 al 13, cuando nos habla de estos personajes. Dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Así que aquí en este libro de Judas nos habla en forma muy poética de este tipo de personajes, como son simplemente una nube, algo que pasa ligeramente y que todo termina en desvanecimiento y en derrota o muerte permanente. Jeremías también nos menciona este tipo de personajes. Dice, dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Como decía Judas, también son desiertos este tipo de personajes, y es impactante uno ver volar con este tipo de personas que no hacen sino buscando el reconocimiento del público, de las demás personas, y tratar de tener fama y fortuna. Son personas completamente vacías y secas, que simplemente uno les ve el anhelo, la necesidad de reconocimiento, pero como dice la palabra, pone el ejemplo de cisternas rotas. Son cisternas que simplemente no retienen nada, que todo lo que se le eche simplemente se desaparece. Y es interesante ver que es una característica de este tipo de personajes, donde siempre andan depresivas, donde siempre
andan anhelando, necesitando de las personas o el reconocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque su alma no se sacia con absolutamente nada. En vez de ir a la fuente de agua viva, como dice el Señor, para nunca tener sed. Jeremías 17:6 nos dice así, dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, lo acabamos de leer, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero la segunda parte, que eso lo leímos, tiene que ver con esto. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Así que Jeremías también hace esta alusión a la sequedad, a personas que simplemente viven haciendo todo por sus propias capacidades, y todo esto es limitado y lo único que hace es secarse y secarse la vida de estas personas. Y como dice ahí, como si fueran tierras de sal, siempre andan sedientos y nunca logran saciarse. En cambio, el linaje de Set nos habla de otro tipo de personas. Dice el Salmo 92:14, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Y eso es una característica de los que veíamos en este tipo de personas, cómo vivían tantos años y siempre estaban dando frutos, descendencia, eran fructíferos en todas las áreas de su vida. Y, y muy distinto a lo que vemos en el lado de Caín, que morían en su propia vanagloria. En cambio, muchos pasaron simplemente como personas casi desconocidas, a pesar de estar buscando eh, ese reconocimiento de la humanidad, simplemente quedaron en el olvido. En cambio, los personajes que vemos del lado de Seth llegaron a su vejez y dieron un gran fruto que hasta la fecha la mayoría de ellos son recordados. Vemos también una diferenciación en la forma de registro que el Señor utiliza para estas personas. Hay un registro diferente tanto en el nacimiento como en la muerte, en toda esta genealogía. Vemos que habitualmente habla de que es de padre de alguien, de un X, que vivió Y años o determinada cantidad de años y que todos los días de su vida fueron tantos. Eso era un común denominador entre la genealogía de Set. Para nada se menciona de esa manera entre la genealogía de Caín. Simplemente dice que fueron determinadas personas, pero no dice ni a qué edad fue padre, ni a qué edad murieron, ni a qué edad nacieron. Y eso es una característica interesante, como el Señor registra esto en en los dos tipos de genealogía. Y hay vidas definitivamente que Dios reconoce, y hay otras vidas que para nada les da reconocimiento. Y esto solamente de acuerdo a la obediencia que han tenido hacia Él. El Salmo 1:6 nos dice, porque el Señor cuida del camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Definitivamente el Señor reconoce a los justos en todo su camino, pero los otros simplemente ya son dados, y como lo dice su palabra, éramos muertos parte de él. Solamente al justo es el que reconoce en sus caminos. El linaje de Caín fueron construyendo sus fortalezas personales, pero como les decía, sus vidas se desvanecieron en la vanidad. Y esto simplemente, como digo, no quedó para recordación ni de los seres humanos ni de Dios. En cambio, el linaje de Set transmitieron esta palabra a sus hijos, fue una característica, y las obras de fe de ellos que habían heredado también de sus padres. Todos ellos contaban las historias, y como vemos algunos, desde el caso de Noé, vivió hasta que existió Abraham, y por generaciones, por muchos siglos, fueron contando esas historias de las obras del Señor que había hecho, muy diferente a la línea de Caín. Isaías 38:19 dice, los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos
acerca de tu fidelidad. Así que característica de las descendientes de Sed es que se cuenta la maravilla del Señor de generación en generación. Y Joel nos habla también de ese tipo de mandato, dice, cuénteselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos, y estos a la siguiente generación. Así que vemos aquí cómo los que eran obedientes a la palabra del Señor no solamente se limitan a obedecer, sino a transmitir eso de generación en generación, y es lo que debemos hacer cada día nosotros, mientras tengamos oportunidad de compartir la palabra con nuestros hijos, para que esa palabra llegue a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, y así se mantengan fieles a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, los registros del linaje de Caín siempre tienen un final abrupto. De un momento a otro desaparecían esas generaciones, se iban, la Biblia no hace mención absolutamente de ellos, tienen un fin abrupto, podríamos decir, y esto también hace que la longevidad sea completamente distinta en el uno y en el otro. Hay diferentes registros de longevidad, y la longevidad definitivamente es un signo de bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Y estos fueron otorgados a los descendientes de Set. Y no solamente es una bendición vivir muchos años de vida, sino que esa vida sea de bienestar tanto espiritual como física. No solamente de vidas que vivamos muchos años y que terminemos viviendo amargadamente o enfermos, sino que el Señor nos da una vida abundante en todos los aspectos de la vida. Y esa vida, en la palabra se menciona una palabra muy especial en el hebreo, como Hay o Hayim, que significa vida y felicidad. O sea, implica felicidad, y eso nos habla de ese shalom que el Señor da, que es una vida abundante en todos los aspectos. Proverbios 23, perdón. Dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, como dice, nos da salud al cuerpo, nos da una vida abundante, no solamente en lo emocional, sino físico y espiritualmente. En todos los aspectos de nuestra vida, el Señor nos da una calidad de vida, no solamente larga, sino en forma de cantidad, sino de calidad también. Y el secreto de la longevidad, encontramos varios pasajes donde nos habla del secreto para vivir muchos años. Creo que esta es la fórmula perfecta que el Señor da para tener esa vida abundante. Uno de ellos es el temor a Dios. Y en esto hay muchos versículos, solamente saqué algunos cuantos que nos hablan de eso. En Deuteronomio 4:40 nos dice, obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo a ti y a tus descendientes les irá bien, y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les dará para siempre. Después en Deuteronomio 5:16 nos habla de ese mandamiento con esa bendición tan especial que dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y eso es algo que uno le debe enseñar a los hijos desde pequeñitos, el deber de honrar a sus padres para que les vaya bien en la vida. Creo que es una de las disciplinas más importantes que uno debe mostrarle a los hijos, enseñarlo a honrar y a respetar a sus padres, no solamente por la buena relación que hay entre uno y los otros, sino para que les vaya bien y tengan muchos años de vida y puedan enterrar a sus padres. Así que es una promesa y una bendición lo que el Señor nos habla aquí. Deuteronomio 6:2-3 dice, para que durante toda tu vida
y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Honrar a los padres es honrar a Dios. El Señor lo establece de esa manera. Para un hijo es muy fácil, que ha aprendido a obedecer a su padre o tiene el modelo de padre. En la tierra será muy fácil también alabar y obedecer al Padre Celestial. Y esto le garantizará, como dice, sus promesas de larga vida y una vida abundante en todas las áreas. Proverbios 10:27 nos dice: el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. El Salmo 128 dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Entonces vemos esta relación permanente entre larga vida y vida dichosa, vida de felicidad, vida abundante. Y esto lo vemos en la genealogía de Set, mientras que en la genealogía de Caín murieron mucho más jóvenes y en forma abrupta. Otra característica para la longevidad es distanciarse del pecado. Sabemos que el pecado lleva a muerte, no solamente espiritual, sino física. Y estos hombres definitivamente nos dan ejemplos de distanciamiento en cuanto al pecado. Jeremías 5:23-25 nos dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se ha descarriado y ha sido infiel. No reflexionan ni dicen: temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios, sus pecados los han privado de estas bendiciones. Así que creo que el pasaje es muy clara: siempre la obediencia trae bendición, no solamente en nuestras vidas, sino también a la tierra que estamos poseyendo. Hay una relación muy directa entre cuando el hombre obedece y la bendición que está a su alrededor, incluyendo la naturaleza. Cuando el hombre peca, como vemos, todo se vuelve desierto, todo se vuelve hambre, sed, alrededor de los pueblos, y por eso muchas veces terminan en esclavitud, teniendo que ir a servir a otras naciones. Así que cuando el pueblo y las personas son obedientes, siempre hay bendición también en la naturaleza que le rodea. Primera de Juan 2:25 nos dice: esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Así que no solamente tenemos vida abundante aquí en la tierra, sino que tenemos una promesa de vida eterna, que es lo que todos anhelamos, lo que tenemos toda puesta nuestra esperanza en esta promesa de parte del Señor. Y vemos que desde el origen del ser humano, vemos que en promedio vivían 900, casi cercano a los 1000 años, fueron los primeros hombres sobre la tierra. Pero a medida que el pecado fue incubándose en el ser humano, hasta llegar al caso del diluvio universal, que se acorta a la mitad de la vida de las personas. La expectativa de vida pasa a ser de 400 a 600 años, pero el hombre, a pesar de esto, no rectificó su camino, no cambió sus pasos y termina en la Torre de Babel, llegando a un promedio de 200 años. El Señor va bajando casi el 50% la expectativa de vida de estas personas. Y después dice que no van a vivir más de 120 años. Y por último, la última palabra que encontramos después de que el hombre sigue pecando es lo que nos dice en el Salmos 90:10, donde nos dice: algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Y esa es la expectativa de vida que podemos tener en la actualidad en la mayoría de países. Está entre los 70 y 80 años, y es lo máximo que en promedio vemos. Y esto se debe al pecado del ser humano, que lo va deteriorando, no solamente la naturaleza, lo que come, lo que lo influye, todo lo que está alrededor de él, el medio ambiente,
y eso hace que la expectativa de vida se vaya disminuyendo. El Salmo 55:23 nos dice, tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de la vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Y en Oseas 4:2-3 nos dice, cuiden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio, el asesinato, un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Así que vemos esa relación directa en este pasaje, como dice, a través de la mentira, el asesinato, el robo, va afectando el medio ambiente y eso es algo que los ambientalistas no se dan cuenta, que se la pasan buscando causas de contaminación y no saben que la peor contaminación es la que hay en el espíritu de las personas, la que van destruyendo todo lo que está a su alrededor. Y una tercera característica para la longevidad o fórmula de la longevidad está en los que honran a sus padres. Hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Y esto en alguna forma es recordar el origen de la existencia, como les decía, el creador de todo, el Padre de todos, el Señor, nuestro Padre Dios. Y a través de honrar a los padres se honra al Señor. Proverbios 1:2 nos dice, 3:1-2, perdón, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongará tu vida mucho más y te traerá prosperidad. Y con esto cerramos básicamente el resumen de las diferencias entre una genealogía y otro.